vamos. Ahora sí. Ya. Entonces, buenos días, profesoras, compañeros, compañeras. Yo, junto con mi compañero Felipe Altamirano, les vamos a presentar nuestro análisis epistemológico sobre el mapeo de tendencias en fenotipos de resistencia a insecticidas en vectores africanos de la malaria. Bueno, los antecedentes que tenemos sobre la malaria es que es una enfermedad potencialmente mortal causada por parásitos que se transmiten al ser humano por la picadura de estos mosquitos hembra infectados del género Anopheles. También que África es el continente que soporta la mayor cantidad de carga mundial de esta enfermedad, y como ejemplo en 2019 se registró en esta región un 94% de los casos, y también es el continente que soporta la mayor letalidad también de esta enfermedad. Hay 5 especies de estos parásitos causantes del paludismo, siendo 2 de ellas P. falciparum y P. viva, las más peligrosas, donde falciparum es la más letal y la más prevalente también en el continente africano, y también de que se trata de una enfermedad prevenible y también curable. Dentro de nuestro análisis ontológico tenemos que el objeto natural que se encuentra en el paper son los vectores de la malaria, como Anopheles gambiae, que está envuelto en un proceso como es el cambio en el fenotipo de los vectores, que lo hace resistente a estos insecticidas. Dentro de los estados, la resistencia al insecticida dentro del año 2005 al 2017, y está envuelto en un sistema que es la situación epidemiológica de la malaria en África. Dentro de la clasificación del estudio tenemos que este tipo de estudio es descriptivo, ya que describe, valga la redundancia, cómo ha variado la resistencia de estos insecticidas en vectores de la malaria en determinadas zonas geográficas de África. Y a nivel ontológico, la resistencia del insecticida en la prevalencia de la malaria en este continente. También dentro del análisis epistemológico que tenemos, los datos que encontramos es que, por ejemplo, otros estudios no proporcionaban amplias variables como tiene este estudio, y tampoco una serie temporal espacialmente completa de esta tendencia de la resistencia. También de que se han encontrado asociaciones entre el uso de plaguicidas agrícolas y la resistencia de estos insecticidas, y que en África la prevalencia de la resistencia a los piretroides, que es el insecticida más estudiado en este paper, aumentó durante el periodo de los años 2005 y 2017. Una de las teorías que podríamos asociar a este paper es la teoría de la evolución, ya que se da una evolución de estos mosquitos a la resistencia de estos insecticidas durante el tiempo. Y la hipótesis que podemos encontrar de manera implícita en el paper es que esta cuantificación de las tendencias de aumento de la resistencia a los insecticidas en África nos ayudarán a entender la propagación histórica de esta resistencia, y también diseñar nuevas estrategias y mejores para el manejo de esta situación en el continente africano. Bueno, la predicción que pudimos encontrar en este paper es que la tendencia a la rápida propagación de la resistencia a insecticidas en el África subsahariana indica la necesidad de tomar medidas de manejo de control a esta resistencia, para así poder comprender mejor mañana cómo esta impacta en la transmisión y en el control de la malaria en el continente. Como retroducción, podemos encontrar que en el presente ha disminuido la prevalencia de la malaria en el continente, y esto es debido al rol importante que han tenido los insecticidas en el pasado. Sí. Bueno, el método utilizado en este estudio, podemos ver que primero se encuentra la observación, es decir, recopilamos todos los datos
o sea, se recopilaron todos los datos para llevar a cabo la investigación. El segundo, se planteó una pregunta de investigación donde se establecen las variables de este estudio, ya que lo que busca este estudio es crear este mapa de tendencias de cómo ha cambiado la resistencia a los insecticidas en los vectores de la malaria. Para eso se seleccionan todas las variables que pueden incidir sobre esto. Bueno, como dijo mi compañera anteriormente, después se plantea la hipótesis de que cómo esta resistencia puede llevar, y cómo esta resistencia y la tendencia a aumento nos ayudarían a entender la propagación histórica de la resistencia y a diseñar nuevas estrategias para el manejo de esto. Luego tenemos los resultados y luego las conclusiones. Bueno, el tipo de investigación que logramos determinar según los criterios es experimental. ¿Por qué es así? Bueno, el primer criterio que utilizamos para determinar que esta es una investigación experimental fue el de determinar si estudia causas próximas o evolutivas. Bueno, el estudio en realidad se basa más en causas próximas, que en este caso sería la genética fisiológica, la cual es la rama de la genética que estudia los errores o efectos fenotípicos del material genético. Es decir, los efectos que este produce sobre los caracteres y la morfología de los seres vivos. El segundo criterio que utilizamos es que determinamos si existe una narración histórica para explicar causas o si existe un experimento y la manipulación de variables. Si bien hay un cierto porcentaje de narración histórica, ya que nos habla de cómo ha variado este tema de la resistencia en insectos de la malaria a través de los años, eh, este, este trabajo es más experimental, ya que existe una experimentación con diversas variables, las cuales se pusieron a prueba a través de distintas pruebas estadísticas, con el fin de lograr obtener evidencia para responder preguntas y generar más preguntas en el futuro. El tercer criterio es que determinamos si existe un estudio de un fenómeno particular o si se estudia un fenómeno generalizable. En este caso se trata de un estudio de un fenómeno particular, que en este caso corresponde a la resistencia a insecticidas en vectores de la malaria y cómo ha cambiado a través de los años en diversas zonas geográficas de África. Y bueno, eso fue nuestra presentación. Poseemos la referencia del paper y muchas gracias por su atención. Ya, chiquilla, muy bien. Muy bien. A sus compañeros, ¿hay alguno que quiera hacer alguna consulta? ¿O alguien que haya querido hacer un comentario a sus compañeros? ¿O no? ¿O parto yo y después ustedes ven si quieren decir algo? Yo tengo sugerencias más que nada, chiquillos. En la diapositiva donde ustedes muestran los distintos niveles ontológicos, ¿sí? Que está muy bien, eso, que está muy bien. O sea, que está muy bien determinado. Me falta que señalen en cuál se centra el estudio. ¿Sí? Yo sugiero que ustedes digan, este estudio tiene todos estos elementos ontológicos, pero se centra fundamentalmente, por ejemplo, en el proceso. ¿Sí? O en el objeto, no sé. Ustedes tendrán que ahí definir cuál es cuál. Ya. ¿Ya? Ya. Está bien. Me está diciendo que ya... Es que creo que o sea, en la diapositiva siguiente como que pusimos algo así, nivel ontológico. Bueno, y como que tratamos de combinar entre el sistema y el proceso. Ya, defínanse, si son los dos, es uno solo. Ya. Pero tiene que ser uno. No, puede ser dos, puede ser como el trabajo que mostraron ayer sus compañeras, puede ser que
estén los dos bien involucrados y que finalmente para entender uno haya que describir el otro, aunque en el trabajo se realice de esa manera. Pero ustedes que son más expertos en ese paper, tienen que definirlo. ¿Ya? Lo otro que también sugiero, donde colocan, sí, es que no entendí muy bien, perdón, se dispersa, pero no entendí bien si las preguntas y las hipótesis están explícitas o ustedes las obtuvieron implícitamente del texto. Están implícitas. Sí, implícitamente en el texto. Implícitas, pónganlo. Sí. Pónganlo, porque eso es importante. Muchas veces los papers, bueno, lo han discutido en otras clases, no aparece pregunta explícitamente, no aparecen las hipótesis. Y uno tiene que inferir todo eso dependiendo de los resultados y las conclusiones, ¿cierto?, que surgen cuando uno va leyendo. Entonces, colóquenlo. Más adelantito parece que es la siguiente diapositiva, que estas dos creo que están. Que son implícitas, que ustedes las pudieron deducir, pero no están, ¿ya? ¿Ya? Y lo otro que quería preguntar era si había, bueno, si son implícitas, ¿es una hipótesis o más de una hipótesis la que pudieron encontrar? Nosotros teníamos esa duda porque igual como que nos determinamos por una solamente, pero igual encontramos como varias hipótesis, que podrían ser varias hipótesis. Pero como que nos dijimos ya, esta es como la más, como la que más se enfoca y qué sé yo. Ya, pero ustedes al leerlo tuvieron esa discusión entre ustedes y eso es importante. Sí. Y ahí después al final decidimos por esta que era como la más amplia, por así decirlo. Bueno, también sería interesante que lo señalaran, por ejemplo, digo yo, porque hay, bueno, entre todo lo que discutieron en las clases con Ignacio de este módulo, ¿cierto? Hablaban de cuando hay más de una hipótesis, entonces uno tiende a decir que entonces no es experimental o es histórica, cuando hay más de una hipótesis. Sin embargo, después ustedes al final dicen que es experimental. Entonces eso también es discutible y es bueno porque pasa lo mismo que hay con sus compañeros, que tienen un poco de ambas cosas, ¿cierto? Pero finalmente hay más elementos que la clasifican como experimental que como histórica. Ya. Sí. Bueno, yo creo que en eso pasa igual un poco en este paper, que es más experimental que histórica. ¿Ves? Entonces sería bueno que, porque así como lo pusieron ustedes, uno dice, experimental, ¿cierto? Pero cuando yo lo miré y dije, pero aquí hay cuestiones que podrían a uno entrar en duda en algún minuto decir, sí, pero tiene algunos elementos que uno podría decir que es histórico, ¿cierto? Sí. Sí. Nos faltó poner esas discusiones. Entonces. Yo creo que eso es lo que, o sea, creo que ese era el objetivo de analizar estos papers, de que ustedes eligieran. Finalmente la investigación no se centra, o la metodología no es tan paso a paso y como encasillarse en un solo hilo o tipo de investigación. Finalmente, cuando se hace ciencia se van mezclando cuestiones y eso es interesante discutir y que otros también lo vean. Entonces, yo les sugiero que lo coloquen en su presentación porque al ver el PowerPoint así nomás, uno pareciera que esas cosas no están discutibles, están como súper claras para ustedes. ¿Cachai? Como que no aparecen. Sí. Esas son mis sugerencias. Más adelantito, a ver, más adelante. Más adelante. Más o no. Como perdón, antes, como es experimental, ustedes dicen finalmente que es experimental y todo, pero no me señalan qué es lo que hacen finalmente, cómo es la experimentación. En ninguna parte la cuentan. ¿Cuál es el método de investigación o de experimentación que hacen? ¿Podrían contar algo? No sé si en la anterior, cuando muestran el método completo. No, parece que no lo dijimos, pero no, al final lo que hacían eran como que ellos metían como 111 variables y las ponían como en distintos programas computacionales y ahí después sacaban diferentes gráficos como del mapeo de las tendencias de esta resistencia a los insecticidas.
Sí, porque finalmente lo que ellos quieren es describir. Ustedes Claro. lo clasificaron así como una descripción sobre el fenómeno. Sí. Entonces me parecía que falta ese pedacito de cómo entonces ellos logran describir. ¿Qué Claro. experimento Sí. hacen que logran describir? ¿Sí? Y aquí solamente ustedes dicen los resultados, lo que aparece. A veces los resultados. Pero ¿de dónde aparecieron esos resultados? Yo creo que sería importante que colocaran eso. ¿Ya? Ya. Y eso. Y eso. Esas son mis sugerencias, chiquillos. Pero me parece súper interesante, y más con el tema de la malaria, que ustedes le hicieron la historia de la malaria y la anemia, ¿no? ¿Se la mostraron? ¿De la anemia falciforme? ¿Ah? ¿Con la malaria? Sí. Sí, eso Ah, sí lo habíamos. sí, pues entonces es interesante cuando uno ve otro estudio así y se da cuenta que esto continúa. Continúa. Sí. Así que bien, pues, después en la tarde o durante el día les mandaré la retroalimentación y tendrían hasta el martes para enviar sus modificaciones. ¿Ya? Pero esas Ya, son perfecto. sugerencias. Ya. No sé si alguno de sus compañeros quiere acotar algo, alguna duda, alguna sugerencia, pero yo solo termino con que me parece súper interesante el tema y felicitarlos también por su exposición. Gracias, profe. Parece que no, no, no. Profe, ¿podemos seguir nosotros? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Ah, perdón, no ¿Quién veo. dijo? La No fue. Vania. La baña, sí, ya chiquillos, pueden seguir ustedes y bien para el primer grupo. Ok. Compartir pantalla. Acá tenemos a Nicolás, Lavania, Ya, Daniel, ¿y qué más? Jorge Tapia. Escuchador. A ver, habla. Habla fuerte. Hola. No. No, que hable por tu mic, Vania, si se escucha bien. ¿A uno por su lado? No, habla por mi micrófono. Ya. ¿Por qué se escucha bien así? Sí, se escucha bien. Ya, Ya súper. había que gritar casi. Que si abre el otro se va a acoplar. Sí. Sí, No, por eso. pero está al lado mío, así que no. Por no eso, debería. por eso si abre el otro se acopla, pero si están así, fantástico. Súper. Voy a presentar. Tranquilo. Denme un segundo, ¿no? Porque Ujú. abrir el paper de ustedes. Papers. Ya. La evolución del VIH, ya. ¿Sí? Sí, ahora sí. Ya. Muy buenos días, compañeros, profesores. Nosotros les vamos a presentar la evolución experimental a largo plazo de VIH-1, que revela los efectos del entorno y la historia mutacional. Quienes vamos a presentar somos Vania Aguilera, Nicolás Ferrada, Daniela Jaime y Jorge Tapia, que les hablo. Bueno, un poco un pequeño índice de lo que vamos a presentar en este trabajo. Un poco de los antecedentes conceptuales, el análisis ontológico, el análisis epistemológico y el análisis de las características, el análisis de las características de la investigación. Bueno, un poco de los antecedentes conceptuales que tenemos que manejar con respecto al VIH y lo que vamos a ver en la investigación, es de que el VIH por sí tiene un alto grado de mutación. Esto significa que es muy fácil que vaya mutando y cambiando ciertas fases de estos subgenomas. También tiene una tasa de reproducción muy alta, entonces la población viral que se genera en los individuos es muy alta también. Y también tienen una muy buena adaptación a las presiones ambientales. Por el lado evolutivo, siempre y cuando se tengan ciertas presiones del ambiente controladas, es muy fácil predecir hacia dónde puede ir mutando y cambiando el VIH.
bueno, por lo mismo, al tener que tener controlado el entorno, es muy susceptible a cualquier presión de esta. Bueno, la trayectoria evolutiva, bueno, que va ligado un poco a lo anterior, es bastante fácil de predecir hacia dónde podemos ir, teniendo los factores claros y controlados. No. Perdón, me salté, fui yo. Ahí sí. Bueno, para partir del análisis ontológico, primero tenemos que clasificar a qué tipo de investigación va a pertenecer esto. Nosotros llegamos a la conclusión que este es de carácter experimental y descriptiva. Experimental en primer lugar porque los investigadores van a desarrollar experimentos manejando variables, en este caso en base al VIH-1. Esto para poder comprobar su hipótesis. Y por otro lado, descriptiva, porque al experimentar van a tratar de describir el proceso evolutivo de VIH-1. El objetivo principal de esta investigación es investigar el efecto del entorno y la historia mutacional en el VIH de tipo 1, mediante el análisis de secuencias de un experimento, que trabaja con células T humanas, en base a la evolución a largo plazo. Largo plazo porque este experimento duró como entre 2 y 5 años. El nivel ontológico al cual pertenece, acá como objeto de estudio son las poblaciones virales. Por lo tanto, el nivel ontológico al que pertenece es químico o más bien bioquímico. Analizando un poco más en profundidad, podemos analizar que el proceso que se ve involucrado aquí es el proceso de evolución y de mutación del VIH-1. El estado que vemos que pueden cambiar es el estado de infección, ya que se trata en dos cultivos diferentes, en base a un grupo control. El objeto, disculpen, aquí en específico que se trata es el virus y las células T, que son las dos que se utilizan en el cultivo. El sistema que se evalúa acá es el cultivo celular. La propiedad que observamos es la mutabilidad. Las propiedades fenoménicas no se observan en el paper, y las transfenoménicas observamos dos, las cuales son la tasa de mutación y la tasa de crecimiento de los cultivos. En nuestro análisis epistemológico pudimos encontrar diversas teorías que, si bien no eran comentadas explícitamente, se podían derivar de cómo era el estudio. Uno es la mutacionista, que habla sobre el cambio evolutivo, como la mutación como la fuente del cambio evolutivo. También la teoría neutral de la evolución. Los investigadores también hicieron simulaciones para identificar que las mutaciones no sean neutrales. También de evolución discontinua y de trayectoria evolutiva. Por otro lado, si bien no se encuentra la ley explícitamente, los investigadores trabajan bajo el supuesto de la existencia de las leyes de dinámicas poblacionales de Malthus, porque van cambiando los cultivos, y de hecho en la simulación también así lo plantean, que es como exponencial bajo ciertos criterios. Por otro lado, la hipótesis que ellos investigan es la contribución del entorno y la historia evolutiva del VIH influyen en la trayectoria evolutiva de este. Y algo que nos pareció muy curioso es que, si bien es una investigación experimental que quiere hablar sobre causas evolutivas, no encontramos ni predicciones, ni retrodicciones, ni postdicciones, porque en realidad el experimento era muy in situ. El esquema del método científico pudimos identificar varias partes de forma explícita. Por ejemplo, la pregunta de investigación, que acá está, es que qué mutaciones se producen en determinadas condiciones y en qué orden se produce la trayectoria evolutiva. También tenemos observaciones e ideas en relación al fenómeno, que el VIH posee una gran capacidad de mutación, hay alta tasa de poblacional y se puede adaptar a cambios rápidos. La hipótesis la encontramos repetida varias veces a lo largo del paper en relación a las contribuciones del entorno y la historia evolutiva del VIH y cómo éstas influyen en la trayectoria evolutiva, y predicciones es en base a otro que se citó en ese mismo paper, a otro experimento en donde se espera que se vuelva a presenciar una abundancia en la evolución paralela del experimento.
el diseño experimental es de forma muy explícita en la metodología, en donde se realizaron los dos cultivos, uno de control y otro con VIH en células infectadas, donde se midieron las tasas de crecimiento, secuenciación y aleatorización. Conclusiones y aportes, pero lo que no encontramos fueron descripciones del fenómeno como tal y nuevas preguntas en base a la investigación del paper tratado. Bueno, el análisis de la caracterización de la investigación, nosotros vimos, nos concentramos primero que todo en si estudia causas próximas o evolutivas, y nosotros consideramos que en el estudio se investigan causas evolutivas, ya que se busca determinar la incidencia de la trayectoria evolutiva de las mutaciones en esta. Por otro lado, quisimos saber si existe una narración histórica para explicar las causas o si existe un experimento y manipulación de variables. En este caso era bastante evidente que existe un experimento donde se manipula el virus en 2 cultivos celulares para probar esta hipótesis, la hipótesis de la investigación. Por otro lado, quisimos saber también si se pone a prueba una sola hipótesis o el estudio pone a prueba varias hipótesis, a lo cual consideramos que se pone a prueba una sola hipótesis, la cual hace referencia a las contribuciones del entorno y la historia evolutiva del VIH, cómo influyen en la trayectoria evolutiva de este virus. Muchas gracias por su atención. Nuestro paper. Bien, nuestro paper. Somos bien patos. Pues, No. Apoderamos de él. Nosotros lo Te encontramos. debería molestando. decir Aguilera et al. Es para extender el... Como dato, este es uno de los experimentos más largos que se ha realizado con VIH. con VIH. Sí. Bien. Son graciosos todos ustedes. Ya, sugerencias también, ¿cierto? Felicitaciones también por su presentación. Primero, está claro lo que quería mostrar, pero siempre hay cosas que uno puede mejorar y para eso también este ejercicio, ¿cierto? Sí. Para que otros cuando vean o cuando uno explique cualquier paper a otro, también puede hacer esto, que no es menor, ¿sí? Entonces, mi primera duda, primero, surge en donde muestran ustedes, chiquillos, avancen una más, por favor. Otra más. ¿Otra más? Sí. Otra más. Ah, otra más. Ahí, aquí. Mi primera duda es esto, porque pone el nivel ontológico es químico-bioquímico. Yo creo que ahí hay un error, a lo mejor o mezclaron algún concepto de señalar que el nivel ontológico es químico-bioquímico, porque los niveles ontológicos son procesos, o son estados, o son objetos, o son sistemas. Es chistoso porque tiene razón, profe. Ahí nos confundimos y era lo mismo que estaban planteando mis amigas. Pero claro, como que al final hubo... Yo creo, yo creo nos porque traspapelamos. Enredamos. sí, yo lo estoy señalando para que después ustedes hagan y también coloquen la tilde ahí en ontológico y después hagan la regla. ¿Ya? Siguiente diapositiva, donde muestran los niveles, chiquillos. Aquí, porque aquí luego lo hacen. Ponen el proceso, ponen el estado. Entonces yo dije, Claro. ya, tiene que haber sido un error. ¿Ya? Mi sugerencia acá es lo mismo que le dije al grupo anterior. La idea es que señalen en cuál de todos esos que ustedes hicieron el análisis se centra mayoritariamente el paper. ¿En cuál? Se centra más en describir objetos, se centra más en describir... porque ustedes dijeron que era descriptiva el estudio. Se centra más entonces en describir el proceso, o el sistema, o dos cosas. Entonces la idea es que puedan señalar en qué se enfoca, cuál nivel ontológico es predominante en el artículo. ¿Sí? Ok. No sé cuál es. Ustedes son más expertos ahora en esto. Paper. Claro, proceso evolutivo. Sí. Sí. ¿Qué más puse? Ah, ya. En la siguiente, chiquillos, siguiente diapo. No, esto está súper bien. Ahora. Acá.
Bueno, un poco... Entendí que la hipótesis se repetía varias veces, señalaron ustedes, pero no sé si esa repetición Sí. era explícita porque aparecía la hipótesis de esta investigación es tal y tal, o porque aparecía la frase como una respuesta a alguna pregunta varias veces, pero sin finalmente explicitar que era la hipótesis. Sale explícitamente en varios momentos en el artículo porque es como una línea de investigación súper acotada a este caso, porque por ejemplo, la investigación la pregunta de investigación es implícita y tomada de otros casos, porque decían que muchos de estos tipos de investigaciones se utilizaban con bacteriófagos y otros tipos, y por ejemplo con bacterias, etcétera, pero que en este caso lo iban a analizar al caso de VIH, entonces como que... Ya, eso No sé también es si me di a entender interesante. bien. Tomar ahí de lo que tú dices, Nicolás, en relación a que la pregunta entonces, las preguntas están implícitas, no aparecen Sí, descritas tal cual. Ya, eso también sería interesante que lo coloquen, que esas preguntas son implícitas ok. y que las hipótesis están explícitas. ¿Lo pueden poner ahí abajito? Ujú. ¿Sí? Ya, y mi otra duda que surge es que en un momento anterior ustedes dicen no hay predicciones ni retrodicciones, pero aquí señalan que sí hay, en la siguiente. Ahí. Ah, ya, ¿no? Ahí nos traspapelamos. Más que nada, es que no hay retrodicciones ni postdicciones. Sí hay predicciones en ese sentido. Porque en el artículo decían que bajo las condiciones que se iba a investigar, era muy seguro que, o sea, es muy fácil saber cuál iba a ser el cambio evolutivo, el cambio mutacional, por decirlo así. Pero no se Está en la hace... diapositiva anterior. No, ahí. Dice, no encontramos predicciones. Claro, ahí nos traspapelamos poniendo el predicciones. Saquen eso. Tenía que Ya ser lo da. retro, claro. Listo. Digo yo. Ya. ¿Ya? Porque ahí yo dije, pero hay o no hay. ¿Cómo? ¿Cómo es? Claro. Contradije. Esta es duda ya. Mm, Y luego pasamos a Profe, la una base. consulta con lo mismo de predicciones. Lo que pasa es que en el paper se explicita que en base a un experimento anterior se predice que, que se mm. espera una abundancia de la evolución en paralela. Esa Ellos siguen predicción prediciendo no lo es mismo. propia de... Ya, pero No. esa predicción se puede poner acá, aunque no sea propia de las personas que están escribiendo el paper que nosotros analizamos. Yo pienso que sí, porque ellos están esperando lo mismo. Están esperando que ocurra Ya, de nuevo lo mismo. Claro, es como una extrapolación de otras investigaciones. ya, Mm. ya. Esa era mi duda. Gracias. Y en la siguiente, chiquillo, y última parece que es la que viene, ¿no? No. No, está bien. Esa. Eso está bien. La siguiente. En esta tengo dudas, algunas dudas. Porque, bueno, ustedes eligieron esos tres criterios. Con el criterio número 1, entonces uno dice evolutivo. Ujú. Sí, Ya. Con el criterio 2, ustedes dicen tiene una relación histórica, pero es un experimento, entonces experimental, con el criterio 2. sí. Y con el criterio 3, ustedes dicen que hay solo una hipótesis. Entonces, ¿qué es ahí? ¿Es experimental o es evolutivo? Es, eh, es interesante porque mezcla causas próximas para intentar investigar causas evolutivas. Entonces, por eso, cuando estábamos conversando como grupo, también ¿Mm? estábamos así como la craneamos harto, porque no, al final como estábamos viendo un proceso, que es el de la mutación, y en este caso se está experimentando al respecto, se quería saber sobre la mutación a nivel evolutivo. Ya, pero ¿cuál sería de las dos? Cuando tengo una hipótesis, cuando tengo varias hipótesis, ¿qué finalmente es? Eh, o sea, por lo general las evolutivas tienen más de una hipótesis, entonces en este caso sería experimental, pero se manejan bajo una hipótesis como a lo largo de todo el... Y ahí viene mi pregunta para todo el grupo, porque
De nuevo, tenemos, ¿cierto? Esta mixtura dentro de una investigación donde tenemos cuestiones evolutivas y cuestiones experimentales. Si tuvieran que decir cuál tiene más, de cuál tiene más, o cuál caracteriza más el estudio, ¿sería más evolutivo o más experimental? Yo diría que experimental. Ya, Sí, eso experimental. tiene que quedar como conclusión. La idea es que usted diga, elegí el criterio tanto, el tanto, el tanto, este dice tanto, tanto, tanto. Y en resumen, entonces mi trabajo sería más experimental, a pesar de tener un criterio que es evolutivo. Histórico. Ya. Ya, profe. Ok, Histórico, en ok. realidad. ¿Ah? Aquí. Ya, sí. Profe, Gracias, profe. Matildes. Gracias. Em, Ya. sí. Y las tildes. Es que, chiquillos, yo de verdad que soy ataca con eso. He visto presentaciones de proyectos de título cuando se están ahí a un minuto de salir de la carrera con falta de ortografía. No debe ser. Tenemos a quién más. Nosotros, profe, Pedro Marín con mi compañera Paula. Ay, ¿cómo lo resolvieron, chiquillos? Lo que pasa es que hicimos un video, tenemos ¿Ya? el video, pero mi compañera está a 5 minutos de llegar a la casa y nuestro video dura 10, así que mientras muestro el video, ella va a llegar a la Ya, casa. pero con calma. ¿Usted lo va a reproducir? Sí, yo lo tengo acá. Bacán. Voy a buscar un- Me avisan si se escucha ya. Buenos días, profesores, buenos días, compañeros. ¿Y se escucha? ¿Sí? Sí. Ah, ya, lo voy a colocar entonces. No sé. Bueno, acá viene nuestra presentación. Junto con mi compañera Paula Quiroz y yo quien habla, Pedro Marín, vamos a presentar el trabajo 2 de epistemología. Espérame. Para hacer nuestros Oh, análisis. no. Perdón, no le escuché eso, profe, disculpe. Espérame un segundito. Ok, por favor. Ya, esto es ecología, ya. Ya, ahora sí, Pedro. Ya, volvemos, Parte retomamos. de nuevo, parte de nuevo. Epistemología. Para hacer nuestros análisis ontológicos y epistemológicos, nosotros utilizamos el siguiente paper, que traducido al español dice: los efectos del contenido de fósforo del suelo en la microbiota de las plantas son impulsados por la respuesta de la planta a la falta de fosfato. Mi compañera Paula va a dar algunos antecedentes de este estudio. El microbioma es el conjunto de microorganismos que conviven con la planta en el suelo. La calidad del suelo influye directamente en esta composición de estas poblaciones. Junto a hongos y otros microbios conviven una amplia gama de bacterias que regulan el equilibrio de las poblaciones microbianas en las raíces. Estas bacterias se pueden ver afectadas por la falta de algunos minerales. En este caso, se estudia el efecto de la falta de fósforo en el suelo. Siguiente. El fósforo es fundamental en el metabolismo vegetal, siendo este fijado en la planta con ayuda de esta microbiota como ortofosfato, abreviada PI. El déficit de fosfato provoca en la planta cambios fisiológicos severos en raíces y brotes, además de la disminución de la inmunidad de la planta ante patógenos. En el caso de la microbiota, frente a la falta de fósforo, afecta a las bacterias que regulan el crecimiento de otros microorganismos que pueden ser negativos para la planta. Esto quiere decir que los microorganismos oportunistas pueden atacar a la planta si es que no son reguladas por este otro tipo de bacterias mencionadas anteriormente, dejando a la planta susceptible frente a su ataque. Siguiente. En esta investigación se estudia la respuesta a la falta de fosfatos, abreviada PSR, lo cual verán mucho más adelante, por parte de la microbiota de las plantas afectadas. Se estudiaron 3 variables: el nivel de fosfato en el suelo, el genotipo de las plantas utilizadas y las variaciones en la composición de la microbiota en la raíz, en el suelo y en la planta. Se utilizaron grupos control y los instrumentos fueron validados antes de su uso. Esta imagen que pueden ver ahí es uno de los ecotipos utilizados
que corresponde a COL0, la cual es ampliamente utilizada en este tipo de investigaciones, ya que se encuentran las secuencias genéticas ya descritas y es mucho más fácil al momento de realizar estas investigaciones. A la hora de clasificar este estudio en descriptiva o explicativo, nosotros nos inclinamos claramente por un estudio explicativo, ya que los investigadores lo que buscan en este estudio son correlaciones y efectos de los niveles de fósforo en el suelo con la microbiota vegetal. Se busca explicar la relación entre las tres variables descritas anteriormente por mi compañera: el contenido de fósforo en el suelo, el genotipo de las plantas y la composición de la microbiota de la planta. Y posteriormente se estudia el efecto de una sobre otra. Todos estos antecedentes nos hacen pensar claramente que es un estudio de carácter o de tipo explicativo. Los objetivos en esta investigación, en este trabajo, fueron claramente identificados y tienen que ver con el número 1, los efectos del contenido de fósforo del suelo en la composición de la microbiota asociada a las plantas. Aquí está analizando lo que buscan ellos, el efecto de. El objetivo 2 es cómo la respuesta a la falta de fosfato regula la microbiota vegetal. Y el tercer objetivo es la interrelación o correlación entre la respuesta a la falta de fosfato y el contenido de fósforo en el suelo en la formación de la composición de la microbiota vegetal. Con lo que respecta al análisis ontológico, o nivel o categoría ontológica, perdón, el estado que nosotros utilizamos fue planta de la especie Arabidopsis, que fue la planta en estudio, que se hicieron experimentos con ella, y la pusimos en estado de crecimiento. El proceso que esta planta está siendo estudiada es en un proceso de asimilación del fósforo en su forma de ortofosfato. Como dijo mi compañera, la única forma de asimilar en la planta el fósforo, que es súper importante para el metabolismo de la planta, es a través del ortofosfato, PEI. Y dentro del sistema radicular del vegetal, que no olviden que este es el sistema en donde se lleva el proceso de asimilación que se está llevando en el estado de la planta de la especie Arabidopsis. Con respecto a los otros conceptos epistemológicos, tenemos el tema de datos. Se utilizan datos de otras investigaciones. Dice claramente el estudio que, lo dice en el apartado de la metodología, que ellos utilizan datos de otros investigadores para poder generar sus conocimientos, para poder llevar a cabo o guiar su investigación. Y a partir de ello generan el problema de investigación y fundamentar sus hipótesis. La idea surge de los datos surge la idea de investigación, principalmente, y con respecto a la observación, no se observa nada directamente, ninguna observación, para la formulación del estudio. En cuanto a la predicción, aunque no existen predicciones explícitas de lo que se espera de los resultados, sí se predice que al establecer un protocolo estandarizado para producir el inóculo y controlar las condiciones de crecimiento, crearán un sistema reproducible. Esto tiene que ver con la replicabilidad del experimento y con la homogeneidad del total de tratamiento utilizado, evitando así errores. Luego se comprueba que el protocolo esté bien y se cumplan con la homogeneidad esperada. Esto evidencia que se ven validados los métodos y los materiales utilizados a medida que son nombrados en el paper. Este estudio no presenta teorías asociadas, pero sí se pudieron identificar dos hipótesis. La primera tiene que ver con los microbios reclutados por la planta bajo estrés del ortofosfato, proporcionan a las plantas una ventaja frente al estrés. Y la otra hipótesis es que los microbios oportunistas podrían estar empeorando una mala situación de la planta. En el caso del método científico utilizado en este trabajo, se parte con el problema que surge de la falta de datos. Se conocen los efectos de la falta de fósforo en las plantas, pero no en la microbiota, generando esto la idea del problema de investigación. Identificando esto, se plantean los objetivos y posteriormente las hipótesis. Se realizan luego los experimentos con diversas variables y tratamientos, grupos control, y entre otros. Se obtienen resultados que son discutidos y posteriormente se generan las conclusiones. Se publican
luego los resultados difundiendo este nuevo conocimiento científico a través de la publicación en esta revista, en este caso. El estudio que nosotros utilizamos, que estamos analizando, es de un estudio experimental. Y nosotros consideramos bajo estos 3 argumentos. El primero es que hay manipulación de variables, y ejemplo de esto es que se utilizaron diferentes tipos de suelo, con diferentes niveles o concentraciones de fosfato, los cuales fueron baja, media, alta y nula. Entonces esto da un fuerte argumento para decir que es un estudio experimental. Además, como también lo mencionamos anteriormente, este es un estudio que va a medir efectos de variables sobre otras. De hecho, lo dice textual, el efecto del contenido fosfato del suelo en la composición de la microbiota de la planta. Y también, además, porque hay correlación entre variables. Y también aquí nos encontramos textual, cuando uno de los objetivos dice que la relación entre la respuesta a la falta de fosfato y el contenido de fósforo del suelo es la formación de la composición de la microbiota vegetal. Todos estos argumentos, todos estos antecedentes nos hacen inclinarnos que este estudio es más bien un estudio experimental. Con respecto a si reconocemos solo una hipótesis o prueba varias hipótesis, nosotros encontramos 2 hipótesis. Y fue muy interesante porque estas hipótesis nosotros las encontramos en los resultados, en el apartado de los resultados, y también diciendo cuál de las 2 hipótesis se cumplía. En este caso, la segunda hipótesis es la que se cumple, que los microbios oportunistas podrían estar empeorando una mala situación para la planta. Y por último y no menor, nosotros consideramos que esto se trata de un estudio que es un fenómeno generalizado, que si bien se basa en un modelo en particular de experimentación, porque utiliza una especie de planta en particular, pero el objetivo es comprender un fenómeno generalizado de algunos tipos de plantas, que son estas plantas no micorrízicas, que son plantas que van a verse en problemas frente al estrés hídrico, y es donde se estudian las diferentes variables para ver cómo el estrés de fosfato, no el estrés híbrido, el estrés del fosfato va a provocar qué efecto tiene en el crecimiento de la planta y todo lo anteriormente que nosotros describimos. Entonces este es un fenómeno generalizado, que si bien se hace el modelo en una planta en particular, esto puede explicar muchas otras especies de plantas. Y también porque, como dice acá, efectos de diferentes niveles de fósforo en la microbiota vegetal, y también porque estudiaba fuertemente la correlación entre la respuesta de la falta de fosfato y el contenido de fósforo en la composición de la microbiota vegetal. Y espero que les haya gustado nuestra exposición, y muchas gracias, y nos vemos en una próxima vez. Gracias. Lindos. Muy bien. Bueno, súper bueno el trabajo, súper clarito, que era un explicativo experimental, ¿cierto? Llegó la Profe, pausa. era difícil el Ahora paper sí. que elegimos con mi compañera, era súper largo y estaba como un poco complicado, y tuvimos que empezar así como a hincar bien el diente desde el abstract, la introducción, parte del marco teórico, como para llegar a entender como qué es lo que quería el trabajo. Así que en ese Estaba sentido fue súper todo un desafío. Estaba desordenado igual porque partía con la introducción y después al tiro se iban los resultados y después mostraba los métodos, entonces fue súper complicado así entender bien el... Aparte que como mencionábamos ahí, como que verificaban todos los métodos que usaban los instrumentos, entonces varias veces para validar como los instrumentos que estaban usando, hacían como mini estudios dentro del estudio, entonces era más complicado todavía entender bien las variables y todo eso que usaron. Sí, es que así más o menos es la cuestión. Y la forma de comunicarlo es súper variable. Y yo me imagino, bueno, esta es la última presentación que tenemos, pero hemos visto ya 3, 6, 9, 12 trabajos, o no, o 9, ¿no? Donde existe una variación, ¿cierto?, de las formas de comunicarlo. Algunos tenían en los resultados también la metodología, o ahí aparecía la hipótesis, entonces era como extraño, no está habituado, pero es lo común
en la comunicación de investigación. No aparecen las preguntas, en la mayoría de los trabajos no aparece la pregunta escrita, la hipótesis tampoco, uno como que intuye que por ahí va. Lo que sí siempre está, o la mayoría de las veces está, son los objetivos de investigación. Sí, Uno por ahí puede entonces inferir cuál era la pregunta, por los, exacto. por los A objetivos nosotros que nos tiene. pasó, como mencionamos, por ejemplo, no encontramos una hipótesis explícita, no estaba. De hecho, al final, como el resultado, como que hablan un poco y ahí la logramos entenderla, estaba implícita y ahí las captamos. Ahí fuimos Eso capaces de era, reconstruirla. qué bueno que lo dijo Pedro, porque justamente esa era una de las sugerencias que que les tengo para ustedes, pregunta, sugerencia. Pregunta era si estaba explícita o no, y ustedes me dicen que no. Entonces coloquen que las hipótesis que encontraron no son explícitas, que ustedes le infirieron a partir de lo que está en la escritura. O sea, sí Perfecto. estaba explícita, creo yo, pero Claro. estaba en la parte de los resultados. Entonces decía, claro, primero nombraban la hipótesis, pero no decían que era la hipótesis, entonces ya en esa parte estaba implícita, pero después decía, en el caso de una de las bacterias, sí cumplió con la segunda hipótesis, decía, porque actuaba como antagonista a la planta, digamos, una cosa así. Entonces ahí recién decía la palabra hipótesis explícitamente, pero refiriéndose ya como en los resultados de del estudio. Ya. Bueno, más enredado todavía, pero bueno, vean cómo eso quede claro. Lo siento, Pedro. No les No, puedo está bien, hacer, distintos no les puntos puedo de hacer vista. retroceder porque no tienen diapos, porque Sí, la tengo, espérame. ya. La tiene. Espérame. Déjeme que aquí hay una sinfín de trabajo. O Paula, la tienes en mano tú, porque Creo que sí, pero no sé si está, parece que no está actualizada, espérame. Pero si no, les digo así no. pero mientras nos díganos, profe, y nosotros vamos a hacer aparte. Bueno, ustedes escucharon la retroalimentación que yo le había hecho a los dos grupos anteriores en relación a que identifican niveles ontológicos dentro del trabajo, pero falta señalar en cuál se centra finalmente el trabajo. ¿Sí? ¿Se centra en todos los que pusieron ustedes o se centra en uno más que otro? Eso es importante. Ya. Lo puedan señalar. ¿Ya? Ya, eso señalarlo en cual. Ya, profe, aquí está el trabajo. Con respecto al criterio, que eran 5 y Y no se ustedes escogieron justo 3. ponen los tres, ¿cierto? No, anterior. Como eran tres variables, parece que se estudian las tres en este, porque se ve uno el nivel de fosfato en el suelo y en las raíces también de las plantas. El otro creo que era el proceso que era la asimilación, que también se ve porque se miden los depósitos de fosfato en las raíces y en general en la planta. Y la otra era el estado, o sea, el objeto que era la planta, que también se está utilizando en el estudio, se estudia la raíz, digamos, el crecimiento, entonces están como los tres utilizados en el estudio. No sé en cuál podríamos centrarnos, porque como eran No, porque tres si objetivos. es en los tres, coloquen que esté centrado en los tres. Que incluso Ya. tienen un objetivo para cada uno y que aparece así, Sí, de porque hecho. tampoco es tan Bueno. ordenado o tan claro de ver en una investigación. ¿Mm? Ya, ¿y la pregunta parecía explícita o no? La pregunta de La pregunta- investigación, no. No, No. también tienen que aclararlo, se parecía o no explícita. Y yo creo que eso, porque lo demás la hipótesis ya me lo dijeron, los criterios del experimento lo señalaron y mostraron los tres que mostraron, finalmente ustedes iban concluyendo que era experimental, experimental y experimental, así que por lo Sí. tanto es experimental, ¿cierto? Ese experimental no quedó claro. Así No que sé, está una bien. cosa que yo tenía una duda, en el caso de que la pregunta no fuera explícita, ¿habría que formularla a nosotros o a partir de los objetivos? ¿O con los objetivos Es estaba que bien? del objetivo uno puede plantear la pregunta o puede señalar que se da a entender con ellos la pregunta Ya. y que no está Ya. explícita. Punto. Ya, pero mencionamos los Para objetivos, entonces igual. construirla, ¿no? Es necesario. Ya. Pero sí señalar eso. ¿Por qué no Que la pregunta. está? Porque no está. Ya. Eso, yo creo que está súper bien en cuanto a los demás de análisis que realizaron en la metodología también. Así que era solamente esas sugerencias para que quede claro esa parte del análisis, del paper que eligieron. Ya, profe, gracias.
Bien, chiquillos, los trabajos del día de hoy. Entonces, les va a llegar la retroalimentación con el puntaje mío. Yo espero entregarlo hoy. No sé si Hernán va a ver esto en diferido y les va a hacer la retroalimentación también. Pero tendrían hasta el día martes para enviar la modificación o las sugerencias que le hagamos llegar. ¿Ya? Profe, tenía una duda. Lo que pasa es que las notas que están en el aula no están actualizadas después de la revisión. Sí, esas son las últimas. Ah, ya, pero es que como habíamos hecho, o cuando uno retroalimenta el trabajo después, ¿no sube la nota? Depende. Que, por ejemplo, hay notas que quedaron igual. Hay trabajos que nos llegaron no, yo no sé en realidad eso, pero haber investigado más a fondo. Estábamos así como en el tiempo. Llegaron unos trabajos que a pesar de nosotros haber hecho retroalimentación, llegaron igual, o casi iguales. Muy iguales, y quedaron con la misma nota. Creo que fueron como 2. Ah, ya. Y otros, bueno, pero ahí también puede haber sido que hayan mandado un trabajo que no se hayan dado cuenta y hayan mandado el no modificado. Pero no sé. Puede ser. Profe, una consulta, pero ¿usted Pero recomienda enviar quedaron el con la trabajo misma con nota. ¿Usted recomienda enviar el trabajo con las modificaciones o enviar un apartado de las cosas que nos dijeron solamente? Yo creo que hay que mandar el trabajo con las modificaciones Con las y modificaciones. uno destacar dónde está la modificación. Yo creo que eso también, Ya, ok. uno Sí. igual, entre tanta cosa que revisa, se le puede pasar, pero igual yo reviso con la pauta que le envío, ¿sí? Entonces pongo la pauta y digo, ¿qué les dije? Está, ya, sí está, listo. ¿Cachai? No sé cómo lo va a hacer nada, pero yo por lo menos lo hago así. Ahora sería súper bueno que si ustedes nos dicen esto es lo que modifiqué o lo destacan, modificación, o aceptar la sugerencia, no sé, que se vea. Ya, profe. Sí, mejor. Gracias. Usted está aquí. Una cosa así, nos sirve harto. Así que bien. Eso, pues, chiquillos, nos vemos el miércoles. Nos quedan 2 clases, que es miércoles y jueves, las hago yo, sobre naturaleza de la ciencia y comunicación. Vamos a tener una actividad y ojalá estén, para los que nos ven en diferido, ¿cierto? Estén la gran mayoría porque vamos a hacer una actividad y que les va a servir para la prueba. La siguiente semana es la prueba individual. Entonces, Tipo taller individual. tipo taller individual. Sí, sí, pues, si nosotros no hacemos pruebas de memoria. No. Ya, sí. Claro, tipo taller. Entonces, Pepe, es que después se me da la idea. Entonces, nos quedan esas 2 clases, después la evaluación, ¿sí? Y yo sugiero que vengan a esas 2 clases, porque entre miércoles y el jueves vamos a estar haciendo la clase con taller, para que ensayen. Eso, ahora sí, dígame. Tengo anotado que la prueba final es el miércoles 1 de diciembre. ¿Es así o me equivoco yo? Para modificarla al tiro. Veamos la mía, pues, a ver qué dice. Ya. Tecnología, calendario. Debiese ser, pues si tenemos solamente las clases la próxima semana, de la semana subsiguiente En vendría a ser clase el día miércoles. conmigo, claro, tienen clase conmigo el 24 y el 25 y después viene la prueba del 1. Está bien. Ya, entonces sí. Ya, gracias, profe. Va a tener prueba, qué loco. Qué loco. Así que eso. Ya, el 1. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Qué les ha parecido esto de analizar estos trabajos? Estos papers. En lo Por lo que no personal, hemos profe, encontrado. es que, ¿sabe qué? El problema no es analizar, o sea, sí, el problema es analizar, es que hay papers que son muy complicados, entonces, si es difícil entenderlos, obviamente va a ser difícil analizarlos. Entonces, quizá por ese lado, claro, hay investigaciones que son súper buenas, pero a veces quizás como que podrían simplificar un poco más las cosas, pero igual es entretenido. Encima que ya lo hicimos anteriormente con un tema, entonces esta vez quizás se hace un poquito más fácil, porque ya tenemos esa parte, pero donde es en un paper es un poquito más complicado. Y claro, lo que dice Pedro, mucha palabra técnica, y algunas quizás no las manejamos tanto, entonces se hace un poco más difícil. Porque son de especialidad, son de
disciplina. Entonces, puede ser por eso. Pero en relación a la metodología que utilizan ellos, ¿qué les pareció haberse encontrado con lo que se encontraron? ¿Esperaban que los estudios fueran así? ¿Un poco definidos en cuanto a su clasificación? Profe, esa pregunta para los grupos que expusieron, ¿no? No, para todo el mundo. Para todo el mundo. Ah, ya, es que yo expuse la primera sesión y era súper loco que no se consideraran ese tipo de, o sea, son papers que claramente no están pensados para ser analizados desde esta perspectiva y están orientados a otro público probablemente, pues como más académico, quizás como más de ciencia, por eso es tan técnico, entonces también se hacía súper complicado. Y a la vez era súper loco ver el tipo de metodología que utilizaban, como tan abstracto, o sea, tan desordenado en realidad, como que, no sé, sentía que era todo muy desordenado, pero igual fue entretenido. Oye, sí, pues, es loco como dices tú, porque resulta que muchos de ellas hacen clases en la universidad y enseñan el método científico de otra forma. o la forma de hacer ciencia dicen que es de otra manera y después como la comunican no se condice. Entonces como que es más loco cuando uno conoce a algunos Sí, que han y da publicado. curiosidad eso, como que a mí me dan ganas de preguntarle a las personas que hacían las investigaciones, así como, ¿tú eres consciente de que no estás utilizando el método científico tradicional? ¿Cierto? Yo creo que Podría. cualquiera de ellos Sería un sabe. tremendo estudio ese, sería una buena investigación. Una idea para sus trabajos de título. Está bueno. En el instituto hay varios, de química, física, biología, que se puede hacer, algo así. Bueno, la idea era justamente que se dieran cuenta que existe esto y que uno no puede, o sea, debería tener como conocimiento un poquito de todo esto de lo que es la epistemología y de las formas de investigar para poder entender después lo otro. Ahora, cursos de epistemología no todas las carreras tienen tampoco, entonces, y no todas las pedagogías. Y es loco que no sea así. Pero después uno lee mucho de investigación en ciencia y investigación en educación, donde no se cumplen los parámetros del método científico tradicional, ¿cierto? Y sin embargo en la escuela se sigue enseñando así, y ahí empiezan las contradicciones, porque tampoco solo en la escuela, también en la universidad, entonces ahí hay momentos que se deberían discutir un poquito más y flexibilizar en eso. Así que bueno, qué bueno que surjan estas cosas para discutirlas entre nosotros. Gracias por su comentario, Camila. Chiquillos, nos vemos el próximo miércoles. Espero que tengan un buen fin de semana y que se pongan al día con las cosas que tienen que hacer. Yo estaré súper entretenida corrigiendo 51 trabajos. Llegaron. Nos vemos el miércoles, ¿ya? Que estén muy bien. Les voy a mandar la profe, que estés presentación a los bien. grupos de hoy. Chao, profe. No, profe, buen fin de Gracias. semana. Chao, a usted. profe. Igual, Chao, chao, profe, que tenga buen día. igual ustedes. Chao.